Bienvenidos, estimados hermanos, bienvenidos al quinto módulo de este curso Introducción a la Teología Bíblica. Recuerden, el material que estamos utilizando de ese libro, El Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts. Pues bien, aquí vamos a abordar, estimados hermanos, el capítulo 4, que corresponde a esta semana. Pero ustedes notarán que es el capítulo más largo. Entonces, para si ustedes se habrán dado cuenta ya en su calendario, se habrán percatado que lo tenemos planeado para llevarlo en el transcurso de 2 semanas. Si ustedes van, por ejemplo, a la página 73, se van a percatar que ahí viene un cuestionario, que es el estudio bíblico correspondiente a esta semana, y posteriormente vamos a estar abordando la segunda parte en la siguiente semana, que va de la página 74 en adelante. Entonces, este capítulo básicamente tendremos 2 módulos para abarcar este capítulo, que es el más largo de nuestro libro. Y no por nada, ya que, como ustedes se habrán percatado o se percatarán en su lectura, este capítulo es el que abarca el periodo más extenso en el estudio de este panorama. Entonces, ya de la segunda parte la veremos de la página 74 a la página 88 en la siguiente semana. Mientras tanto, en esta semana nos vamos a concentrar en las páginas 57 a la página 72 de su libro. Ya por aquí, en la introducción de este capítulo, el autor nos dice que no debemos sorprendernos, vamos a abarcar un lapso de tiempo mucho más extenso. Todavía nos faltan, dice, para completar, pareciera que ya vamos a la mitad del libro, casi, y todavía nos falta por abarcar más de 65 libros, básicamente, nos dice el autor por aquí. Necesitamos abarcar todavía 65 libros y 3/4 del libro de Génesis, porque todavía vamos a abarcar a partir de la historia de Abraham hacia adelante. Sin embargo, pues ya a partir de este punto, el autor va a avanzar a más grandes rasgos. Ya no vamos a ser tan minuciosos en los detalles. Era menester establecer los parámetros en los primeros capítulos de Génesis, porque estas son las pautas que van a regir todo el desarrollo de la historia de la redención a través de toda la Biblia. Entonces, por eso era importante establecer como la base, como el fundamento de todo lo que es el panorama de la Biblia. Entonces, recordemos, en el panorama de la Biblia se desarrolla la historia de la redención. Y a partir de que la historia de la redención se va suscitando, la revelación se va a ir acumulando progresivamente. Eso es lo que llamamos revelación progresiva. Entonces, el periodo histórico de la Biblia que vamos a abarcar en este punto, prácticamente es toda la historia de Israel, desde Abraham, desde que Dios escoge a Abraham para establecer su pueblo a través de él, hasta la cúspide de la monarquía con el rey Salomón. Entonces estamos hablando básicamente de un periodo de 1000 años. El autor nos da por aquí unas pautas muy importantes que hemos venido viendo con antelación en los primeros 3 capítulos de nuestro libro, los cuales son el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios. A partir de este capítulo se va a establecer un nuevo parámetro que va a ser la promesa de un rey. Entonces, ya hemos visto en los capítulos previamente, se puede contemplar ahí el recuadro de la página 54, la figura 13. Ya hemos visto que en Génesis, en los primeros capítulos, el pueblo de Dios fue Adán y Eva. Todavía no había un reino perdido antes de la caída, y el reino prometido fue a partir de la descendencia de Abraham. Entonces, en el lugar de Dios era el jardín del Edén. Cuando finalmente se pierde el reino, se pierde con la expulsión, y ahora hasta el punto donde aparece Abraham en la historia, viene a haber un reino prometido, el cual es Canaán. Luego tenemos el gobierno de Dios. ¿Cuál fue el gobierno de Dios en ese periodo de tiempo desde Adán hasta Abraham? Bueno, el gobierno y la bendición de Dios era la palabra de Dios y sus relaciones perfectas. Todo esto se pierde con el reino cuando Adán desobedece. Entonces viene la maldición a causa de esto. Y el reino prometido es ahora una bendición a Israel y a las naciones a través de este nuevo personaje que es Abraham. Entonces vamos a estar abarcando en este módulo, así a grandes rasgos, vamos a abarcar la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón, hasta el reino de Salomón. Dice el autor por ahí en la página 57, el objetivo de este capítulo es ver cómo la promesa del reino de Dios se cumple de manera parcial. Todavía este cumplimiento no va a ser el cumplimiento total y definitivo que nosotros vamos a tener hasta el final del libro. Y vamos a ver de qué manera se va desarrollando la historia en esa dirección. Entonces,
El objetivo de este capítulo es ver cómo la promesa de Dios del reino se cumple de manera parcial en la historia de Israel. Este capítulo se va a dividir en cuatro secciones principales. Vamos a ir observando el cumplimiento de cada promesa en su turno, y en algunos puntos de esta sección de la Biblia vamos a ver el cumplimiento de más de una promesa, pero lo vamos a ver solamente de paso, por así decirlo, a grosso modo, dice por aquí el autor. Dice por aquí el autor: también es conveniente especificar que el enfoque de Génesis 12 a Éxodo 18 es la promesa de un pueblo. De Éxodo 19 al final de Levítico, el enfoque es la promesa de gobierno y bendición. Y de Números a Josué es la promesa de una tierra, y de Jueces a Segundo de Crónicas la promesa de un rey. Entonces ahí en el capítulo, ahí en la página 58 van a encontrar ustedes un recuadro, la figura 15, que nos explica o que nos da un panorama de estas cuatro secciones en las que está dividido el capítulo. Entonces vamos a ver el pueblo de Dios, cómo se desarrolla el pueblo de Dios de Génesis 12 a Éxodo 18. Vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno y la bendición de Dios, cómo se aplica a su pueblo, de Éxodo 19 hasta todo el libro de Levítico. Y vamos a ver cuál es el lugar, la tierra que Dios había escogido para su pueblo, a partir de Números hasta Josué. Y finalmente vamos a ver la promesa y el cumplimiento parcial de un rey, el rey de Dios, a partir de Jueces a Segundo de Crónicas. Bien, para iniciar con el desarrollo del pueblo de Dios en Génesis capítulo 12 a Éxodo capítulo 18, tenemos en primera instancia las promesas de Dios. En Génesis 12:2 se le promete a Abraham que Dios haría de él una nación grande. Y nosotros podemos ver cómo esa promesa está reiterada en Éxodo capítulo 6 versículo 7, cuando ya Dios le promete al pueblo de Israel, que ya estaba constituido 400 años, más de 400 años después de que estuvieron en el cautiverio en Egipto, y a esto le sumamos los años desde que Abraham recibió la promesa en Génesis capítulo 12 hasta cuando finalmente entraron con José y Jacob y sus hermanos de José a Egipto. Entonces, más de 400 años de lapso entre la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 2 versículo 12 y la reiteración de esa promesa ya propiamente al pueblo de Israel, que ya había sido forjado en Egipto en la esclavitud. Bueno, el cumplimiento parcial, dice el autor en la página 58. Vamos a hablar primero acerca de Abraham e Isaac. Entonces, dice el autor en el enfoque de Génesis 12 a Éxodo 18, relata cómo Dios cumple su promesa a Abraham de que sus descendientes serían una gran nación, y hace que la nación de Israel se convierta en el pueblo que le pertenece a Dios. Pero eso no sucede fácilmente, pues en todo momento se presentan numerosos problemas. Y el primer problema de esto, nos dice el autor aquí, es que Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Entonces esa esterilidad parecía, de alguna manera, viéndolo desde una perspectiva meramente humana, que sería un gran reto que podía impedir, que podía poner en riesgo el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cómo podría surgir una nación de Abraham si su esposa era estéril? Entonces esto naturalmente tenía un propósito de Dios. La esterilidad de Sara no era un accidente, no era mera coincidencia, no era una casualidad en el devenir de la historia del Antiguo Testamento, sino que había un propósito. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Abraham y Sara a esto? Ellos de alguna manera, humanamente hablando, deciden ayudar a Dios de alguna manera. Entonces ellos dicen, quizá hacen su propia interpretación de la promesa de Dios, quizá habrá algún medio por el cual, un medio contingente por el cual Dios nos dé la promesa, nos cumpla la promesa que ha hecho. Entonces nos dice Génesis, nos dice la Biblia, que Sara le da a su esclava, Agar, la egipcia, se la proporciona a su marido, a Abraham, para que ella, esta mujer, en lugar de Sara, tenga al hijo que jurídicamente hablando, según las leyes de esa época y de esos lugares, vendría a ser como su propio hijo. Pues estaría naciendo literalmente en su casa, estaría naciendo bajo su señorío, bajo su propiedad, porque recordemos que en aquel entonces los esclavos eran propiedad de sus amos, así que por lo consiguiente ella tenía todos los derechos, o Sara habría tenido todos los derechos sobre el hijo de Agar. Entonces, por esa razón ellos deciden hacer esto y piensan que de alguna manera Dios puede cumplir su promesa de esta forma. Esto ya nos demuestra el pensamiento humano, como nosotros muchas veces tomamos ciertas decisiones pensando que es la voluntad de Dios hacerlo de esta o de la otra manera, y a veces nos adelantamos a los planes de Dios y no es así como Dios lo tiene previsto para nuestras vidas. Ese fue el caso
de Abraham y Sara. Sin embargo, también por aquí quiero, entre paréntesis, dejar algo en claro. Esto tampoco era un incidente que estaría tomando por sorpresa a Dios, pues ya de antemano Dios tenía predeterminado lo que habría de suceder, y esto estaba también dentro de los planes de Dios, que Ismael viniera a existir de esta manera. Y ya nosotros vamos a ver cómo los descendientes de Ismael, los ismaelitas, se van a constituir en los antagonistas del pueblo de Israel. Van a ser descendientes de Ismael, y vamos a ver cómo se va a desarrollar hasta una analogía espiritual entre la simiente, es decir, la descendencia de Sara, que vendría a ser constituida como Cristo, y la descendencia de Agar, que sería la descendencia nacida bajo los parámetros y el prototipo de la esclavitud. Entonces esto va a constituir una alegoría posteriormente en la teología del apóstol Pablo, para demostrar cómo hay dos pueblos. Entonces hay dos pueblos que no tienen nada que ver uno con el otro. Unos son hijos de la promesa, que es por la fe, nos va a decir el autor de los Hebreos en Romanos, en Gálatas, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y otro pueblo, ese pueblo segregado, ese pueblo que está bajo la esclavitud del pecado, que procura ganar su salvación a través del cumplimiento de las obras de la ley, pero naturalmente nunca lo va a lograr de esa manera. Entonces estos son los hijos de las obras, podemos nosotros decirle. Vamos a ver cómo posteriormente el apóstol Pablo va a desarrollar esa analogía. Entonces dice por aquí el autor, Abraham simplemente debe confiar en la promesa de Dios, y nosotros debemos creer exactamente la misma verdad. Y nos cita Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros, ahora, y el apóstol Pablo va a desarrollar posteriormente esa analogía, y va a decir, nosotros somos salvos ahora por medio de la fe, somos contados bajo la descendencia de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la página 59 tenemos en la figura 16 una pequeña genealogía. Ahí ustedes verán una pequeña genealogía de Abraham y Sara. Surge Isaac, de Isaac y Rebeca surgen dos hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob surgen sus 12 hijos, que se van a constituir en los 12 patriarcas de Israel. De José, pues naturalmente van a salir sus dos hijos, se van a constituir en las medias tribus. Esto vamos a ver en Génesis capítulo 50, versículo 20. Por ahí trae la cita. En Génesis capítulo 18 tenemos un pasaje bastante importante, que de hecho es un pasaje bastante clave, nos va a resultar imprescindible en lo que es la cuestión de la revelación progresiva, porque vamos a ver que es una gran fuente, una mina de oro en relación a la teología y específicamente la cristología, y que ya posteriormente vamos a desarrollar para averiguar que Jesús es Dios en persona. Entonces vamos a ver, o vemos allí en ese capítulo, el capítulo 18 de Génesis, cómo Dios se le parece a Abraham en el encinar de Mamre. Esta es una teofanía, se conoce como una teofanía, es decir, una aparición de Dios. Ya en Juan 1:18 nos va a decir que nos va a dar la clave interpretativa de este pasaje. A Dios nadie le vio jamás, eso es a Dios Padre, nadie le vio jamás, sino que es el Hijo el que le ha dado a conocer. Él se nos ha manifestado, fue que se manifestó a Abraham. Entonces se manifestó para confirmarle la promesa de que Sara tendría un hijo, del cual Abraham sería constituido el padre de muchas naciones. Naturalmente vemos la reacción tanto de Abraham como de Sara. El autor por aquí destaca algo importante, algo bastante sutil en el texto, puesto que en el texto se nos dice que Sara se rió, pero sin lugar a dudas nos dice el autor también por aquí que muy probablemente también Abraham le haya causado risa que esto llegara a suceder en su propia vida, pues ya ambos estaban bastante avanzados de edad, ya estaban en la tercera edad, tanto Abraham como Sara. Y sin embargo Dios le reitera esta promesa de que les daría un descendiente por medio del cual lo constituiría el padre de muchas naciones. Sara se rió. Ella pensó que se había reído, ella pensó que por haberse reído en privado, Dios no sabría lo que había acontecido. Sin embargo, el Señor la confrontó en ese mismo momento, y por esta razón se le denominó, o Dios mismo nombró a Isaac como risa. Este es el significado del nombre de Isaac. Ya posteriormente vemos que esa connotación cambia, pues cuando Isaac nace, ahora su madre Sara lo llama intencionalmente risa, porque ella ha dicho, porque Dios me ha hecho reír, pero ya no
ya no en el mismo sentido o en la connotación de Génesis 18, en un sentido burlesco, sino que ahora en el sentido de alegría. Es decir, Sara estaba diciendo, Dios me ha alegrado, Dios me ha hecho feliz con este hijo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. No obstante, cuando ya se ha cumplido la promesa de Dios a la vida de Abraham y Sara, de que tendrían un hijo por medio del cual tendría la descendencia, ahora ellos son puestos a prueba casi inmediatamente. Pues aproximadamente a los 12 años de edad de Isaac, Dios le pide a Abraham que se lo entregue en sacrificio como una ofrenda. Esto constituye una prueba de fe para determinar tanto la fidelidad de Abraham como la fidelidad de Dios. Entonces, por esta razón, Abraham se va a convertir en el prototipo por excelencia de la fe, porque nos va a decir el escritor de los Hebreos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí estamos nosotros citando Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Nos dice el escritor de los Hebreos, tal fue la fe de Abraham, estoy parafraseando, tal fue la fe de Abraham, que básicamente Abraham creyó que Dios era lo suficientemente poderoso como para resucitar a su hijo aún de los muertos y ser fiel en cumplir su promesa. En eso constituyó la gloriosa y excelente fe de Abraham. Entonces nosotros vemos como en el último momento Dios provee un sacrificio sustitutivo para que sea la expiación. Entonces, esto es una analogía bastante fuerte, va a ser una analogía bastante fuerte en el Nuevo Testamento, que se va a constituir básicamente en una tipología, y Isaac viene a ser un tipo de Cristo porque es el hijo obediente que iba a ser sacrificado. Pero también Isaac al mismo tiempo se constituye un tipo de nosotros, porque en lugar de que Isaac fuera sacrificado, Dios proveyó un cordero. Y nosotros mismos vemos en Génesis capítulo 22, cómo Abraham le da la respuesta a su hijo, y cuando Isaac le pregunta, padre, aquí la leña, aquí el fuego, más ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham le responde en hebreo, Yahvé Jireh, el Señor proveerá, Dios proveerá, o Dios se proveerá de cordero, la versión más extensa, Dios se proveerá de cordero. Usualmente en los tiempos actuales muchos utilizan este nombre de Dios, Yahvé Jireh, para pensar en algo material. Dicen, bueno, Dios proveerá lo material. La Biblia posteriormente en el Nuevo Testamento nos va a hablar que Dios sí provee lo material, pero aquí particularmente en Génesis 22 nos está hablando de la provisión del sacrificio, del cordero. Dios se proveerá de cordero. Entonces, ese cordero viene a ser el tipo perfecto de Cristo, pues Él es el que toma el lugar que le correspondía a Isaac. Entonces, Cristo toma nuestro lugar, así como el cordero en Génesis capítulo 22 tomó el lugar de Isaac. Y de esa manera, Dios fue justo absolutamente, y también Dios fue fiel porque su promesa permaneció intacta, y la obediencia y la fe de Abraham se constituyeron en el ejemplo perfecto del creyente genuino. Tras el deceso de Abraham, ahora la atención se centra en Isaac y en su descendencia. Por lo consiguiente, ahora sus hijos Jacob y Esaú vendrían a ser ahora el centro de atención en la narración bíblica. Pues bien, ya desde el principio vemos que Esaú era el mayor originalmente, pero desde su nacimiento Jacob no se quedó atrás, sino que nos dice que incluso al nacimiento Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Por esa razón le llaman Jacob, cuyo nombre significa suplantador o también engañador. Y vemos, nos dice por aquí el autor, destaca la personalidad de Jacob. Jacob era bastante tramposo, a decir verdad. Era el hijo menor, no era el acreedor de la herencia, y sin embargo ocurre un evento también bastante importante. Ya conocemos nosotros el relato bíblico en Génesis capítulo 27. Entonces Jacob consigue la bendición de su padre. Esto naturalmente por medio de una trampa que le hace a su hermano. Pero también aquí vemos nosotros el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 nos va a decir también esto, que Esaú tuvo en poco su primogenitura, es decir, la menospreció en cierto sentido. Entonces esto ya nos está también mostrando cuál es el parámetro de los incrédulos. De alguna manera Esaú no tenía como lo más primordial o lo mejor, tomó a broma su primogenitura. Jacob se aprovechó de eso y se apoderó de la primogenitura. Vemos desde aquí entonces que la primogenitura era un acto o era un asunto jurídico, un asunto legal, y se podía traspasar de una persona a otra, que por derecho le correspondía al primer hijo, de haber nacido primero, cronológicamente hablando, pero no necesariamente tenía que ser así, porque ya posteriormente vamos a ver que
la palabra primogénito tiene que ver con el hebreo, la palabra primogénito tiene que ver con el griego arches o arges, que significa principal, que algunas veces se traduce como primicia. Entonces, no necesariamente, usualmente era el primero en haber nacido, pero no necesariamente podía ser el primero, como en el caso de Jacob y Esaú, que Esaú le traspasó su primogenitura a su hermano. Entonces, Jacob se constituye ahora el primogénito, el principal de ambos, el principal de los hijos de Isaac. Y entonces vemos también cómo el apóstol Pablo retoma este evento en Romanos capítulo 9 y nos demuestra, especialmente los versos 10 al 13, nos muestra cómo Dios de alguna manera eligió a Jacob, y Dios concedió contingentemente por medio de estos actos de Jacob se constituyera entonces en el primogénito. Pero esto es bastante importante a considerar dentro del aspecto de la predestinación, la elección, que lo plantea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, porque nos demuestra que Dios no se basa en las obras, no se basa en las decisiones de los individuos para elegirlos para sus propósitos, y aquí particularmente sus propósitos de salvación. Entonces, esto ya es un punto más, es un escalón más en la revelación progresiva. Vemos cómo Dios viene proveyendo a través de la historia de la redención, viene proveyendo la revelación, viene siempre dándonos más revelación. En Génesis nosotros vemos los animales que fueron sacrificados en lugar de Adán y Eva para cubrir su pecado, para cubrir la desnudez, para cubrir sus vergüenzas. Ya posteriormente vemos en el caso de Noé también. Noé ofrece holocaustos después del diluvio. Ya vemos, también me salté por ahí el caso de Abel, que también Abel ofreció su holocausto, su ofrenda, un sacrificio de olor fragante a Dios. También tenemos ahora el caso de Abraham, y por lo consiguiente ya tendremos posteriormente más acerca de los holocaustos y cómo todo esto se va constituyendo en el tipo de Cristo, el Cordero, la expiación perfecta, el Cordero que hará la expiación perfecta. Entonces, ahora Jacob es escogido, Esaú es desechado, nos dice el escritor de Hebreos. ¿En base a qué? ¿En base a las acciones de ambos? Definitivamente no. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 9, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, eso es bastante interesante porque se acuña un elemento más en la revelación progresiva que nos va a establecer cuáles son los parámetros de Dios para salvar, para comprar, redimir a su pueblo. Entonces, no son las obras, es la fe, como vimos en Abraham, y esa fe que se manifiesta, esa fe que acciona, pero también es la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, que se está fundamentando en este evento de la elección de Jacob sobre el abandono, digamos, de Esaú. Pues bien, pasemos rápidamente al relato de José. Ya conocemos que Jacob tuvo 12 hijos y conocemos lo que ocurrió con José. José era el único hijo hasta ese momento de Raquel, la esposa amada de Jacob. Recordemos que Labán, el suegro de Jacob, lo hizo que se casara primeramente con su hija mayor, con Lea, que le había engendrado más hijos, y en comparación pues Raquel no le había podido dar todavía ningún hijo. Sin embargo, era Raquel la mujer por quien él amaba. Recordemos cuál fue la trampa que su suegro Labán le hizo. Jacob trabajó 7 años por Raquel. Sin embargo, Labán le dio a su hija mayor, a Lea, y lo hizo trabajar otros 7 años por la mujer que él amaba. Y vemos que desde aquí Dios también, ya en su providencia y a través de su contingencia, Dios también permitió que estas acciones se suscitaran para traer a la existencia las 12 tribus de Israel. Recordemos que cuando Raquel le quiso dar un hijo a Jacob, al no poder, le dio a su concubina, y esta le dio más hijos a Jacob. Entonces comenzó una rivalidad entre ambas hermanas, y de la misma manera Lea le dio cuando dejó de tener hijos, ella le dio su sirvienta, su esclava, y entonces esta cuarta mujer
le dio más hijos a Jacob. Pero cuando finalmente Raquel, por la providencia de Dios, le pudo dar un hijo a Jacob, este era el hijo más amado, era José. Ya posteriormente Raquel le daría un último hijo que sería Benjamín, y con este último hijo pues ella moriría. Mientras tanto, José, al ser el preferido de su padre, es vendido por sus hermanos, y conocemos todo lo que le ocurre a José, toda esa tragedia, y cómo José termina en Egipto. Entonces José se constituye también en un tipo de Cristo. Ya desde aquí vamos viendo también la tipología, porque eran, interesantemente, la cantidad de hermanos de José coincidían también con la cantidad de discípulos, y además de eso, pues José es traicionado por sus propios hermanos. Uno de ellos, sobre todo Judá, es el que básicamente le rescata la vida al proponer venderlo en lugar de matarlo. Y de esa manera vemos cómo José sufre y es llevado a la esclavitud. Sin embargo, desde allá Dios lo restituye, lo restablece y le da un grado, un honor bastante importante en Egipto. Eso naturalmente también demuestra la providencia de Dios, que Dios tenía un plan. Dios no solamente sabía lo que iba a ocurrir, sino que Dios estaba dirigiendo los eventos de la historia. Entonces, cuando viene la hambruna, finalmente Dios ya tiene un siervo en Egipto para salvar a sus hermanos, que posteriormente van a constituir a las 12 tribus de Israel. Es de esa manera que entra el pueblo de Israel a Egipto. En ese momento no eran todavía un pueblo, apenas era una familia, con su padre Jacob, que aún vivía, y entraron en Egipto, y ahí en la tierra de Gosén se multiplicaron. Entonces, cuando finalmente los hermanos se percatan de la identidad de José, y tras un emotivo encuentro con ellos, José les perdona aún después de que su padre Jacob muere. Ellos tienen temor de que José vaya a tomar alguna represalia en contra de ellos. Y sin embargo, vemos aquí en Génesis capítulo 50, versículo 19, dice: le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, este es otro atisbo de revelación especial, de revelación en la secuencia de la revelación progresiva, porque José entiende que Dios está dirigiendo los eventos. Los eventos no están ocurriendo por casualidad, no son eventos casuales, sino que es Dios el que está dirigiendo la historia. Entonces José sabe reconocer la providencia, la mano de Dios detrás de cada acontecimiento. Entonces José reconoce esto, y también tenemos aquí una demostración de la superioridad de Dios en conducir los eventos de la historia a pesar del albedrío del hombre. Aquí no vamos a entrar tanto en esa controversia del libre albedrío, pero desde aquí ya vemos que el hombre tiene intenciones maliciosas siempre en su corazón, y lo que el ser humano quiere hacer para mal, Dios puede tomar esa fuerza y encauzarla hacia un bien mayor. Entonces es lo que plantea José aquí, y reconoce eso. Ustedes libremente obraron el mal contra mí. ¿Y por qué libremente? Porque Dios no los coaccionó, no hubo nadie que los obligara a vender a José. Sin embargo, dice José, reconoce: Dios utilizó todo esto para hacer un bien mayor y para de esa manera salvar a su propio pueblo. Y ya para ese momento todavía eran una familia, sin embargo ya se estaban constituyendo una familia numerosa, puesto que ya sus hermanos ya tenían hijos también, ya tenían prole. Entonces estamos especulando solamente, pero me parece que entraron 80 personas en Egipto, y ya después van a salir como todo un pueblo, una nación de millones de personas, no solamente miles, sino millones de personas saldrían posteriormente, 400 años después, en el éxodo de Egipto. La mano provisora de Dios también llama posteriormente, 400 años después de estos eventos, alrededor de 400 años después de estos eventos, con José y el ingreso de su familia en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Dios elige a un pequeño niño y lo rescata de la masacre que el faraón estaba haciendo, porque los israelitas se habían multiplicado a tal grado que el faraón llegó a temer que pudieran dominar a su gente y conquistar la tierra de Egipto. Entonces este hombre comienza a hacer una masacre infantil
y Dios de alguna manera rescata a este pequeño niño, a Moisés, y va a dar nada menos que con la hija de Faraón. Entonces Moisés crece en esta familia real y desde ahí Dios ya lo había escogido, Dios lo había preservado para posteriormente llamarlo. Ya vemos lo que ocurrió. Moisés conocía su identidad de hebreo, entonces él, por defender a otro hebreo, mata a un egipcio. Esto lo obliga a huir al desierto. Hasta en eso, todo esto Moisés lo hace libremente, sin coacción alguna. Y sin embargo vemos que ahí va la mano provisora de Dios, Dios previendo y dirigiendo los eventos. Entonces, aunque Dios no lo obligó y Moisés lo hace libremente, pero Dios lo está conduciendo hacia ese encuentro precisamente con Dios en el desierto, particularmente en el monte Sinaí. Y ahí es donde Dios lo llama y le revela su nombre. Le revela yo soy el que soy, o yo seré el que seré, en Éxodo 3:14, lo que significa el nombre que nosotros conocemos como el tetragrama, es decir, las consonantes Y, H, B, H, son las consonantes, no tienen vocales, es el nombre propio de Dios, y de esto pues muchos han tratado de deducir qué es lo que significa, cuál es la fonética, cuál es el sonido del nombre de Dios completo, que todas sus implicaciones. Y bueno, muchos eruditos han tratado de resolver este misterio. No vamos a entrar ahí de lleno, pero Dios le da una misión a Moisés. Moisés tendría que regresar a Egipto y con la mano poderosa de Dios, con el respaldo de Dios, liberar a su pueblo. Y vemos cómo Moisés, al llegar a Egipto, Moisés, a pesar de que pone excusas también, por cierto, esto nuevamente recalcamos ahí, no son, la elección de Dios no se basa en las obras, porque Moisés, él dice, yo soy torpe de lengua, en otras palabras, soy tartamudo, no puedo hablar, y empieza a poner pretextos a Dios. Entonces Dios le constituye a Aarón como que si fuese su profeta y le dice, tú serás en mi representación para con el pueblo, y Aarón será como tu profeta, como tu mano derecha. Entonces ambos van a Egipto con Faraón. El Faraón se resiste a dejar en libertad a Israel. Vemos que Dios derrama las 10 plagas en Egipto. La última plaga, que es el corolario, la corona de estos acontecimientos, es la que determina la fiesta de la Pascua o el Pesaj. Entonces, en esta fiesta se mataría un carnero. ¿Por qué razón? Porque esa noche se mató un cordero pascual. Entonces, nuevamente aquí regresamos a un punto o un tema bastante importante dentro de lo que es la historia de la redención, y esa es la expiación sustitutiva. Tenía que morir un animal para que ellos pudieran vivir, para que el pueblo pudiera vivir. Algunos han especulado y han pensado que el que pasaría esa noche de mortandad sobre Egipto es el ángel de la muerte o cualquier otro ángel caído, malévolo. Sin embargo, el texto nos dice claramente que Dios le afirma a Moisés: yo pasaré en primera persona, yo pasaré y tomaré la vida de los primogénitos de Egipto. Entonces era Dios el vengador que se anuncia ahí era el propio Dios quien tomaría los primogénitos. Y esto es bastante importante porque nosotros vemos que desde el principio Dios reclamó para sí la primogenitura, siempre. Y va a ser un elemento bastante clave también dentro de lo que es la redención. Entonces básicamente la redención es la compra. Dios está diciendo: los primogénitos son mi propiedad, ustedes si quieren rescatarlos tienen que comprarlos, tienen que pagar un precio en lugar de ellos para que puedan continuar viviendo. Entonces de esa manera Dios constituye el sacrificio, el holocausto, para que los hijos de Israel no mueran. Y de ahí que tenían que poner la sangre de los corderos en los dinteles y en los marcos de las puertas de las casas de los hebreos, para que cuando Dios pasara no tomara la vida de esos primogénitos. Y cualquiera puede objetar esto, de hecho los ateos lo hacen: ¿cómo es que un Dios justo, cómo es que un Dios bueno está ahí tomando la vida de los infantes, de los niños? ¿Cómo es posible esto? Pareciera que es un Dios malo. Por ahí van a surgir ya en los primeros siglos del cristianismo, en el gnosticismo, va a surgir un dualismo y van a decir: este es un Dios malo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que mandaba a matar a los niños, o él mismo los mataba, que no es este el caso. Sin embargo, no es injusticia en Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener en cuenta que todos esos niños, desde el momento de su concepción, según el Salmo 51:5, ya somos pecadores todos, absolutamente todos, por naturaleza. Entonces, si esos niños hubieran continuado viviendo, al crecer habrían obrado el mal, sencillamente. Entonces, lo que hace Dios ahí, podemos nosotros verlo desde una perspectiva de una medida preventiva.
para evitar el pecado en ellos o el pecado en el resto del mundo. Eso por un lado. Entonces, por ese lado no habría injusticia en Dios. Dios solamente lo está preservando. Pero también tenemos que tener en cuenta que la muerte para Dios no es la aniquilación total y definitiva. Es decir, cuando una persona muere no deja de existir. Su alma continúa existiendo, su espíritu continúa existiendo. Entonces, eso también, por así decirlo, justifica a Dios, porque Dios, al tomar la vida solamente, cambia a la persona de un lugar a otra. Y en resumidas cuentas, bajo la perspectiva de la soberanía de Dios, en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo nos va a plantear: Dios es el alfarero y nosotros solamente somos el barro. Y va a decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, no tiene potestad el alfarero, no tiene autoridad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Es decir, no puede hacer Dios con su creación lo que Él quiera. Está en su derecho. Él es el soberano del universo. Entonces Dios puede obrar como Él quiera. Ocurre la muerte de los primogénitos en Egipto. Ocurre la expiación sustitutiva. Vemos ahí la tipología de la Pascua. Se instituye la Pascua en el pueblo de Israel. Este es un elemento clave que va a perdurar en todo el hilo, en todo el marco de la historia del Antiguo Testamento, hasta el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual último y definitivo, según el escritor de los Hebreos, porque ya no queda después de él más sacrificio que pueda redimirnos y pueda limpiarnos. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento el oficio de la sangre de los corderos era simple y sencillamente cubrir el pecado, pero era algo provisional, porque solamente lo cubría, no lo limpiaba absolutamente. Siempre me gusta poner una analogía en relación a una mancha, como el pecado, y supongamos en una prenda blanca, una prenda limpia, cuando nosotros nos ensuciamos, entonces, ¿qué hacemos? Hay dos opciones, así solamente es para plantear este ejemplo. Hay dos opciones, supongamos. Una es pintar con algún tipo de pintura de esmalte esa prenda de color blanca, y la otra es lavarla absolutamente para que salga esa mancha. Entonces, lo que hacía la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento era solamente como la pintura, cubrir ese pecado, esa imperfección, pero era algo provisional, porque a final de cuentas el pecado todavía estaba ahí. La culpa para el pecado había sido cubierta, pero no había sido arrancada. Entonces lo que vamos a ver posteriormente en Isaías capítulo 1 es que Dios promete que un día arrancaría los pecados y los echaría al fondo del mar, es decir, se desharía por completo de ellos y ya no le vendrían más a la memoria, y esto se cumpliría solamente en el sacrificio del Cordero Pascual perfecto, que es el Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al punto, cuando ocurre esto, se celebra la Pascua, esta Pascua se conmemoraría, finalmente el faraón es humillado. Vamos a ver ampliamente esto en Romanos capítulo 9, cómo Dios hace todo esto. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya endurecido el corazón del faraón? Hay dos posturas en relación a ese endurecimiento. Uno es un endurecimiento activo y otro es un endurecimiento pasivo. Entonces, en el endurecimiento activo, eso sin importar si la cosmovisión es arminiana o es calvinista, porque he visto algunos arminianos que afirman el endurecimiento activo. Entonces, el endurecimiento activo significa que Dios obró directamente en el corazón de Faraón y endureció el corazón de Faraón Dios mismo. El endurecimiento pasivo significa que Dios simple y sencillamente retiró su gracia redentora y dejó que el corazón de Faraón se endureciera por sí mismo, que ya de por sí estaba duro, pero se endureció todavía aún más, de manera que no dejaba ir. Pero todo esto nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, lo hizo Dios con el propósito de humillar a Faraón. Y dice el texto en Romanos capítulo 9, veamos en nuestra Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 16 y 17 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y añade el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Dice estos versículos. Entonces, desde aquí vemos cómo Dios actúa soberanamente, mucho más allá de la libertad y aún así de la contingencia. Algunas veces actúa de manera directa, como fue el caso en el que redimió a su pueblo y lo sacó con milagros y prodigios. El pueblo cruza el Mar Rojo. Eso también posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, va a constituir un elemento para que los prosélitos practicaran posteriormente el bautismo. Ya eso vamos a ver en el Nuevo Testamento.
Vamos a ver que el bautismo no se lo inventó Juan el Bautista, no surgió de la nada. Hay un contexto previo, una razón de ser. Y para los hebreos, para los proselitos, ellos simbólicamente tendrían que cruzar el Mar Rojo, así como sus ancestros de los hebreos, de los judíos, habían cruzado el Mar Rojo, y por esa razón se les exigiría posteriormente el bautismo adicional a la circuncisión. Eso ya lo vamos a ver posteriormente en el Nuevo Testamento. Vamos a ahondar un poquito más al respecto de esto. Mientras tanto, bueno, vemos cómo Dios se glorifica en Faraón. Colosenses 2.15 nos cita por aquí el autor en la página 65. Desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dice, una vez más el acto redentor prefigura lo que Dios va a hacer mediante la muerte de Jesús. Estuvimos esclavizados por los poderes del pecado y de la maldad, pero Dios los derrotó por medio de la cruz. Nos rescató de los poderes del pecado y nos hizo libres. Dice, Pablo escribe, desarmó a los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Colosenses 2.15. Ya posteriormente Dios lleva a su pueblo a través del desierto, pero no lo lleva por la vía más directa o la vía más corta, la vía más rápida, que era precisamente por las costas del mar Mediterráneo, que daba desde Gosén hacia la tierra de Filistea. No los lleva por ese lado, sino que los lleva a través del Mar Rojo. Ellos tienen que cruzar la península de Sinaí, lo que se conoce geográficamente como la península de Sinaí. Tienen que entrar en el desierto arábigo. Se han propuesto varias rutas, por ahí ustedes ya pueden investigar posteriormente. Propiamente en este segmento vamos a ver un poco más al respecto, pero los lleva Moisés por ahí, y algunos han especulado por qué razón Dios le dio la orden a Moisés que lo llevara por esas rutas, en lugar de llevarlo por la ruta principal, donde habrían llegado aproximadamente en 3 días. Era el camino usual para una persona sola, un hombre promedio. Quizá ya yendo en multitud, lo hubieran hecho en un tiempo considerablemente más largo, pero no necesariamente tan largo como de 40 años en el desierto, que fue lo que les tomó llevar. Sin embargo, Dios los lleva al desierto, y algunos han especulado que si Dios los hubiese llevado por la ruta principal, inmediatamente se habrían tenido que enfrentar a los filisteos y a los cananeos y a otras civilizaciones que habitaban esa zona geográfica. Entonces, muy probablemente los judíos, los hebreos, se hubieran desesperado, se hubieran rendido fácilmente y habrían regresado rápidamente a Egipto. Esa es la especulación de algunos eruditos, algunos comentaristas. Otros dicen que, y para mí lo más probable, es de que Dios tenía un propósito aún mayor para llevarlos a deambular 40 años en el desierto. Entonces Dios no solamente tenía que probarlos como un propósito, examinarlos, sino además de esto, Dios quería forjarlos, forjar el carácter de ellos, moldear su pueblo, tal como lo hace precisamente el alfarero en el horno de fuego, meter el barro en el horno de fuego. Entonces, por esa razón es que Israel tendría que pasar 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto no fue la misma en entrar a la tierra prometida, porque fueron desobedientes, fueron muy rebeldes, se opusieron muchas veces contra Moisés, pero finalmente, ya después de la muerte de Moisés, Josué les dio la entrada en la tierra prometida. Vemos por aquí, tenemos en la página 66 un diagrama, en la figura 17, dice el libro del Éxodo. Entonces tenemos del capítulo 1 al 18, este es un bosquejo así de grandes rasgos del libro de Éxodo. Los primeros 18 capítulos se centran en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. De los capítulos 19 al 24 se centran en la ley, lo que Dios exige, lo que Dios les da en el monte Sinaí. Y los capítulos 25 al 40 se centran, dice por aquí el autor, bajo el subtema el Dios que se acerca. Entonces continúan los mandamientos. Algunos dicen que fueron solamente 10 mandamientos, aunque nosotros conocemos el decálogo, pero según el judaísmo hasta la actualidad no fueron solamente 10, sino que fueron 613 o 615, dicen algunos 615 o 613 mandamientos, dentro de los cuales pues naturalmente iban mandamientos morales y mandamientos rituales o ceremoniales. Ya posteriormente vamos a ahondar un poquito más en torno a esto. El cumplimiento parcial. Dice por qué el autor en la página 66 a 67. Tenemos a tener una actitud negativa ante la autoridad, porque asumimos que siempre es opresiva. Sin embargo, de ningún modo puede ser negativo estar bajo la autoridad de Dios.
la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios significa disfrutar su bendición. Cuando Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, conocieron la vida en su plenitud, disfrutaron una relación con su Creador en su presencia, el jardín del Edén. La ley de Dios era para su bien, pero no solo después de desobedecerla enfrentaron la maldición de Dios y fueron echados de su presencia, pues Él no puede seguir viviendo con quienes se rebelan en su contra. De modo que los israelitas van a conocer la bendición de Dios, deben volver a someterse al gobierno de Dios, solo así podrán disfrutar una relación con Él y saber que su presencia está con ellos. Si rechazar la ley de Dios lleva a la muerte y la maldición, separación de Dios, la restauración de la ley permite la vida y la bendición en relación con Dios, mientras Él se acerca de nuevo. Por lo tanto, en este periodo de la historia de Israel, la promesa de bendición se cumple principalmente en dos maneras: mediante la dádiva de la ley de Dios al pueblo en el Sinaí y por medio de su presencia con su pueblo en el tabernáculo. Entonces, los capítulos 25 al 40 de Éxodo nos van a hablar precisamente de esa relación que Dios tenía con su pueblo a través del tabernáculo. Y aquí no mencionamos, pero tenemos en cuenta lo que ocurrió en el monte Sinaí, la rebelión del pueblo de Israel y cómo ellos idolatraron el becerro de oro, justamente en el momento que Dios le estaba proporcionando los 10 mandamientos a Moisés. En la página 67, la figura 18, la ley de Dios, tenemos un recuadro que es bastante importante. Por favor, estudienlo ahí, hermanos, analícenlo. Ahí nos explica el autor cuál es el propósito de la ley, qué es lo que la ley, cuál es la tarea de la ley para el pueblo de Dios. Entonces dice, la ley revela nuestro pecado, es el punto número 1, en Romanos 3:20. También la ley revela a nuestro Salvador. Esto también el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, que Moisés y todo el Antiguo Testamento hablaban acerca de él. Luego también dice el tercer punto, la ley revela las normas de Dios. Entonces Dios señala también cómo debe de vivir su pueblo y cómo debe de someterse a su voluntad. Pasamos ya rápidamente a la página 68, hablar algo acerca de la ley de Dios. Bueno, pues la Biblia ya posteriormente, en la revelación progresiva, nos va a demostrar el Nuevo Testamento que la ley no era el fin último. Erróneamente, los judíos llegaron a pensar que la ley era el fin último y por eso ellos se volvieron muy celosos con la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, lo que se refleja en los evangelios, los 4 evangelios, la confrontación que siempre tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos y con los saduceos debido a ese celo recalcitrante por la ley. Sin embargo, no era la ley el fin último del propósito de Dios, sino que la ley, nos va a decir posteriormente el apóstol Pablo, era un ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, era una guía para llevarnos a Cristo. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, encontramos nosotros una cláusula. Siempre en un pacto podía ser unilateral o podía ser bilateral. Entonces vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, en la historia de la redención, vamos a encontrar diferentes pactos. Hay quienes señalan 7 pactos. Algunos indican que con cada pacto iniciaba una nueva dispensación. Ya posteriormente vamos a explicar algo con respecto a eso, cuál es la diferencia entre la postura de la teología pactual y la postura dispensacional, pero es básicamente el fin o el propósito es plantear un bosquejo cronológico del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en los pactos encontramos pactos unilaterales, pactos bilaterales. El del Monte Sinaí parece ser un pacto bilateral en el que ambas partes tenían que poner algo de sí mismos. Entonces, Dios los estaba constituyendo un pueblo a ellos, una nación, pero ellos también tendrían que ser obedientes para que pudieran ser su propiedad exclusiva de entre todas las naciones. Eso es en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Pero el autor también aquí nos recuerda que el propósito de esto era porque la nación de Israel se tenía que identificar con el Dios santo y tenía que ser santo así como Dios era santo. Por aquí tenemos la cita de Levítico 11:44. Ya posteriormente vamos a ver que toda la ley se cumple en los dos más grandes mandamientos, ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos más grandes mandamientos en los cuales dice el Señor Jesucristo se cumple toda la ley. Y vamos a ver que aquí está hablando específicamente del aspecto moral de la ley y no está hablando del aspecto ceremonial, del aspecto ritual. Vamos a ver que todo el aspecto ceremonial, el aspecto ritual, tiene su cumplimiento en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y esto naturalmente porque en Cristo Jesús
El apóstol Pablo nos dice en cuanto al aspecto ceremonial de la ley, que el que no viva por estas cosas, también está escrito, el que no viva por estas cosas morirá por ellas. Así que el que no podía cumplir al 100% toda la ley en su sentido estricto, sentido ceremonial, ahí estaba fuera de la gracia de Dios, y el peso de la justicia y la ira de Dios caía sobre esa persona por cuanto había pecado. Sin embargo, vamos a ver que Cristo Jesús fue precisamente, se ofreció, su muerte fue para satisfacer esa impotencia del ser humano de poder cumplir la ley en su máxima expresión, específicamente las leyes ceremoniales, las leyes rituales, pero también las leyes morales, ya que el ser humano con su corazón malvado, su corazón perverso, no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y por lo consiguiente tampoco puede amar a su prójimo como lo indica su palabra y como Dios lo exige. Entonces, definitivamente la ley de Moisés no dejaba parámetro alguno para que el pueblo de Dios pudiera ser salvo a través de las obras, sino que estaba apuntando hacia algo todavía mucho mejor. Nos va a decir posteriormente el escritor de los Hebreos, estaba apuntando hacia la obra, hacia la vida y obra del Señor Jesucristo. Bien, entonces Dios pasa a establecer su presencia ante su pueblo. Esto es a través del tabernáculo, y vamos a ver ya posteriormente con mayor detalle. Vamos a ir viendo este libro por acá que se llama Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Este lo vamos a llevar en Antiguo Testamento, vamos a llevar este y vamos a llevar otro libro que va a ser nuestra guía. Van a ser ya 2 materiales, no solamente uno. Entonces vamos a ver la tipología cristocéntrica, vamos a ver la tipología cristológica. Entonces ahí también vamos a ver todos el significado de cada uno de los utensilios del tabernáculo mismo. Por lo pronto quiero mencionar lo que dice el autor por acá, una descripción bastante gráfica de lo que es el tabernáculo. Ustedes podrán ver por ahí el croquis más o menos en la página 70 bajo la figura 19 del tabernáculo. Entonces tenía en la parte de afuera lo que era el patio, estaba el altar de sacrificio, tenía el mar de bronce o la pila de lavatorio, dice por aquí en la página 70. Luego la tienda en sí, que estaba hecha con pieles de animales. Ya posteriormente vamos a ver las especies de animales que fueron utilizadas para hacer esta carpa, y por dentro sus columnas también hechas de madera, las cortinas hechas de telas muy exquisitas, y una infinidad de detalles muy hermosos. En el lugar santo estaba el candelero que nos dice por aquí el autor, era el símbolo, la representación de que los ojos de Dios estaban siempre sobre su pueblo, estaban alumbrando su pueblo. Vamos a ver también que tiene una relación, porque el número 7, una relación con los 7 espíritus de Dios mencionados en Isaías, y lo vamos a ver posteriormente. En el lugar santo también tenían la mesa de los panes de la proposición, los panes sin levadura que se comían en la Pascua. También estaba el altar del incienso, allí dentro en el lugar santo. Solamente esos 3 objetos, vamos a ver posteriormente el significado de cada uno de ellos. Y en el lugar santísimo, el Santo Sanctorum, solamente se encontraba el arca del pacto, el arca de la alianza, que tenía el propiciatorio sobre sí. En la caja nos dice por aquí en la página 69 el autor, las medidas aproximadamente de 60 por 60, ancho por altura, por 130 de largo, centímetros aproximadamente, la dimensión del arca de la alianza. En el propiciatorio, que era la tapa de la caja, básicamente todo estaba forrada de oro, naturalmente, era de madera de acacia forrada en oro. Y en el propiciatorio tenía los 2 querubines. Ahí había dicho el Señor que bajaría su presencia, la Shekinah, o la Shekinah, como llamarían los judíos a según las descripciones, este rayo de luz. Vamos a ver cómo, interesantemente, hay una relación por ahí que no sé si por desconocimiento, creo que así es, no se menciona o no se relaciona con lo ocurrido en Pentecostés en Hechos capítulo 2, pero tiene mucho que ver ahí. Desde ahí ya les estoy adelantando un detalle muy hermoso con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y la Shekinah que se posaba en el propiciatorio, desde el cual le había dicho Dios a Moisés que le revelaría su voluntad y le revelaría toda su palabra. Bueno, ahora existía un dilema. Todo esto, la presencia de Dios en medio del pueblo, suscitaba un dilema. ¿Cómo un Dios santo puede estar en medio de un pueblo pecador, un pueblo desobediente? Entonces, como habíamos ya dicho de antemano, el sacrificio era provisional, el sacrificio de los animales era provisional, no quitaba el pecado, no removía el pecado, solamente lo cubría momentáneamente. Entonces, cuando se instaura el sistema sacrificial, tienen que estarse haciendo un sinfín de sacrificios, sacrificio por toda la nación, sacrificio por los levitas, sacrificios por las dedicaciones de los levitas, sacrificios por los sacerdotes. El sacerdote tiene que hacer un sacrificio por sí mismo, por su casa,
Ya posteriormente tenía que ser un sacrificio por el pueblo. El autor por aquí destaca el sacrificio de los 2 chivos, uno por Dios y el otro por Azazel. El de Azazel era enviado al desierto. Vamos a ver cómo esto también es una tipología cristológica y muchos erróneamente lo relacionan con el diablo, cuando no es así, sobre todo en la interpretación adventista. Vamos a ver por ahí un poquito de esto. No es así, era una tipología de Cristo. El escritor Salón nos va a decir, así como ese chivo era sacado del campamento, así también Cristo Jesús fue sacado del campamento para llevar los pecados fuera del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén, y morir allá en el desierto. Entonces se instaura todo ese sistema sacrificial, pero todo estaba apuntando hacia ese mejor sacrificio del cual nos va a hablar el escritor a los hebreos. Voy a finalizar con la cita textual de la página 71, donde dice un mejor sacrificio. Dios vive con su pueblo en el tabernáculo, pero ellos no pueden acercarse demasiado. Solo un hombre, el sumo sacerdote, puede entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el día de propiciación. De alguna manera los sacrificios permiten una relación con Dios, pero no muy estrecha, tampoco muy durable, debo añadir aquí, pues nunca erradican por completo el pecado. Los sacrificios apuntan más allá de lo que pueden ofrecer, al sacrificio perfecto que Cristo ofrecería con su muerte en la cruz. Su muerte solucionó el problema del pecado de una vez y para siempre, y jamás necesitará repetirse. Esto abre el camino a la presencia de Dios a través de la cortina, que por cierto, también es una tipología cristológica, y estaba simbolizando su sangre, su costado, que sería traspasado para todos los que confían en él. Cuando Jesús muere, Dios parte en dos la cortina del templo, Marcos 15:38, la estructura permanente en Jerusalén que reemplazó el tabernáculo. El símbolo es impactante. La puerta de la presencia de Dios ahora está abierta para todos los que quieren entrar. Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Y nos cita Hebreos 10, 19 al 20. Pues bien, hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte del capítulo 4, el reino parcial. Recordemos, este capítulo está dividido en 2 partes. Ya por ahí les va a quedar a ustedes su tarea responder los cuestionarios, responder las preguntas y enviarlas para su calificación. Y a la siguiente semana vamos a retomar este capítulo a partir de la página 74 en nuestro siguiente módulo de video. Recuerden, los módulos son de video, no son los capítulos, por eso varía el número y la cantidad. En este caso tenemos por lo general un módulo por capítulo, más el módulo que tuvimos en la introducción. Eso hizo que se recorriera. Ya de ahí quedamos un módulo por capítulo casi, y con excepción de ese capítulo que viene en 2 partes, y tendremos 2 módulos entonces de video. Ya posteriormente vamos a ver que vamos a tener más módulos. Por cada capítulo va a variar la sincronía entre los videos y los módulos, eso dependiendo del contenido de los materiales que vamos a ir abordando, porque vamos a ver que van a haber materiales y van a haber algunos temas que son un poquito más extensos, requieren de más atención, de más precisión. Entonces vamos a abordarlos ahí de una manera más específica. Bueno, es todo por ahora. Que el Señor les bendiga, que se un saludo cordial y adelante con sus actividades de esta semana.